Hoy es miércoles 14 de agosto. Hoy miércoles y mañana jueves son los días principales de las fiestas patronales en la ciudad de Mexicano. Así que un saludo para toda la población de ese municipio. Asimismo, un saludo a toda la comunidad de salvadoreños que vive prácticamente alrededor de todo el mundo. Y un saludo muy especial en esta ocasión a Fidel López y a Jaime Ramírez. Bien, hemos tenido una coyuntura en la cual quizá la noticia que ha generado más bulla, como dice la gente, es la creación de las CICIES como un mecanismo estrictamente normativo para investigar los casos de corrupción en el país. Y según lo ha dicho el presidente Nayib Bukele, esa CICIE va a estar instalada en los primeros 100 días, o al menos va a estar organizada en los primeros 100 días de su gobierno. Entonces, hablar un poco sobre eso, sobre la corrupción, pero acá quizás planteándolo desde dos perspectivas. Una, como un mecanismo estrictamente normativo o jurídico, y la otra también como un mecanismo que tiene que ver con aspectos de carácter cultural y carácter social. Para investigar la corrupción o para combatir la corrupción se necesita no solo de mecanismos adecuados y expeditos para poder hacerlo, sino que antes de determinar cuáles van a ser esos mecanismos, debemos definir qué entendemos por corrupción. Y es que esto es fundamental porque en la forma en cómo yo entienda la corrupción, eso me va a permitir a mí, o le va a permitir a un gobierno en particular, decidir cómo va a hacer para combatirla. En este caso, hay que partir de dos premisas, ¿no? Y que son dos premisas falsas en torno a la corrupción. La primera es creer que la corrupción se está supeditada estrictamente, o que es un problema solo del sector público o solo de los gobiernos. Esa es una primera premisa falsa, ¿no? Cuando hablamos de corrupción, eso no tiene que ver exclusivamente con el sector público, sino que también podemos encontrar esta corrupción en el sector privado. Todo va a depender de cómo la definamos. Y la segunda premisa falsa que tenemos, o que se debe aclarar en torno a la corrupción, es creer que este es un comportamiento individual. Cuando estamos hablando de la corrupción, obviamente los individuos no actúan por motivaciones estrictamente individuales, sino que los individuos actúan por presiones o por influencia de lo cultural, lo social y lo político en un país. En este sentido, si nosotros partimos de esas dos premisas falsas para desvirtuarlas, vamos a tener un enfoque distinto sobre cómo combatir esa corrupción. Y acá lo que hay que tener claro es una cosa, ¿no? La corrupción existe porque tanto el Estado como los gobiernos anteriores sobre todo, fueron secuestrados por intereses privados. Entonces, si hay un secuestro del Estado y hay un secuestro de los gobiernos, obviamente la impunidad va a ser algo que va a asignar todo el quehacer gubernamental. Y al existir eso, la corrupción es algo que se puede considerar, o que venía siendo considerado en los años anteriores, como algo estrictamente o como algo normal, ¿no? O sea, la gente miraba la cuestión de la corrupción como algo normal. Y eso se debe, como digo, al secuestro del Estado y al secuestro de los distintos gobiernos. Ahora, si nosotros vivimos en un país que ha estado signado desde hace más de 100 años por la corrupción, entonces estamos hablando de un tipo particular de corrupción, y es la corrupción estructural. Esta corrupción estructural es un mecanismo de dominación política y es un mecanismo de reproducción social. Entonces, si nosotros tenemos alrededor de o más de 100 años, casi siglo y medio, de vivir en un país con actos de corrupción bastante grandes, entonces estamos frente a un problema de corrupción estructural. Y entonces acá hay que partir de dos cosas, ¿no? ¿Cómo vamos a entender la corrupción para ver cómo vamos a combatir esa corrupción? Hay un enfoque que dice que la corrupción se debe a
al monopolio de la decisión pública, al que se le suma la discrecionalidad y que tiene una rendición de cuentas muy pobre. Ese es un enfoque. Pero ese enfoque es un enfoque muy limitado. Sin embargo, existe otro enfoque en torno a la corrupción que dice que la corrupción es igual al abuso del poder más la impunidad menos la participación ciudadana y menos la cultura política. Estas dos ecuaciones en torno a la corrupción son fundamentales, ¿no? Porque si nosotros nos decidimos por una, o si nosotros decidimos considerar la corrupción desde un enfoque en particular, así van a ser los mecanismos que vamos a utilizar para combatirla. Pero si decidimos por otro enfoque, entonces vamos a optar por otro tipo de mecanismos que consideremos más adecuados para combatir esa corrupción. En este caso, lo que hemos estado viendo, porque la lucha contra la corrupción siempre ha sido una lucha permanente en estos países, lo interesante ha sido que quienes han luchado contra la corrupción por lo general han sido los políticos corruptos, es decir, quienes han presentado pruebas o quienes han presentado propuestas para combatir la corrupción han sido, así históricamente en este país, quienes están cometiendo actos de corrupción. Entonces lo que vemos es que se puede corromper incluso los mecanismos anticorrupción. Eso es lo que hemos estado viendo, ¿no? Este país tiene una enorme cantidad de leyes que por sí solas podrían combatir la corrupción. Nosotros vemos cómo se les exige a los políticos, por ejemplo, cuando asumen el cargo por el cual han sido electos, se les piden finiquitos, se les pide al final de su gestión también que den informes de probidad, etc. Y muchos de ellos han salido bien librados de todo eso, pero eso no ha significado que no hayan cometido actos de corrupción. Entonces, un simple mecanismo o una simple comisión o las simples leyes en contra de la corrupción definitivamente no van a garantizar nada. Y acá lo que nosotros podemos decir en torno a esto es que para combatir la corrupción, el presidente Nayib Bukele, o la gestión del presidente Nayib Bukele, para combatir la corrupción no debe quedarse solo en la creación de las CICIES, por ejemplo, o no solo debe quedarse en la presión que se puede ejercer a la Fiscalía General de la República para que cumpla su papel, sino que necesitamos de otro tipo de factores. Entonces, esto nos lleva a pensar, o debe llevarnos como pueblo a pensar que el combate a la corrupción es un problema que nos atañe a todos. Es decir, se puede crear una comisión, pero eso no es suficiente. Estamos hablando de otro tipo de factores, ¿no? Definitivamente la rendición de cuentas por sí misma no ofrece los resultados adecuados para combatir la corrupción. Se han hecho una serie de investigaciones en toda América Latina sobre la rendición de cuentas y las conclusiones a las que se ha llegado en estas investigaciones es que esa rendición de cuentas no ha frenado ni siquiera de forma significativa los actos de corrupción. Y hay otras investigaciones en torno a la alternancia en el poder que han demostrado también, son estudios que se han hecho en América Latina, han demostrado también que la alternancia en el poder tampoco resuelve o tampoco minimiza el problema de la corrupción. Entonces, se puede crear una comisión especial para investigar los actos de corrupción o para investigar la impunidad, pero si eso no es acompañado con otro tipo de estrategias, definitivamente va a quedar en simples acciones o en acciones que no van a permitir que la corrupción estructural en este país pueda ser eliminada, ¿no? Y es que esto nos lleva a pensar, o debería llevarnos a pensar también en cómo nosotros vamos a abordar ese problema porque, por ejemplo, la corrupción incluye actos ilícitos, incluye actos delincuenciales, y esos son sobre todo los que se investigan por las comisiones especiales, o ese tipo de actos son los que investigan las fiscalías de los distintos países de América Latina, pero hay otro tipo de prácticas que están asociadas a la corrupción que no son investigadas, o hay otro tipo de prácticas asociadas a la corrupción que son perfectamente legales, pero son muy cuestionables en términos morales. Es decir,
no solo significa, un acto de corrupción no solo significa que se transgrede la ley, sino que también estamos hablando de actos que, sin dejar de ser legales, pueden considerarse como actos de corrupción, o al menos pueden considerarse como actos que lesionan a la población y que tienen que ver con el erario público. Aquí se ha investigado a algunos funcionarios, algunos de ellos han sido llevados a prisión, otros están huyendo, pero el sector privado que ha estado cerca, por ejemplo, o que ha sido parte de esos actos de corrupción, jamás ha sido penalizado. Entonces, eso quiere decir que se está viendo o se reduce el problema de la corrupción únicamente a la esfera de lo público. Entonces, nosotros no podemos, o como pueblo no podemos reducir la corrupción a un acto eminentemente normativo o eminentemente jurídico. Entonces, ¿qué es lo que se debe hacer? ¿O qué es lo que debe hacer el gobierno del presidente Nayib Bukele? La creación de las CICIGs obviamente es bien vista por la población. Ese es un paso que antes no se había dado, ese es un paso que lo dio, por ejemplo, Guatemala y que tuvo algunos resultados que pueden considerarse como alentadores, pero el problema no se reduce a crear una comisión especial. Debemos acompañar, o el presidente Nayib Bukele debe acompañar ese tipo de comisión con otro tipo de acciones. Y acá lo que hay que valorar es la parte cultural, ¿no? O sea, la conquista del poder cultural o la conquista de la hegemonía cultural es previa a la conquista del poder político y es la que permite que ese poder político conquistado se pueda mantener. ¿Qué significa todo esto? Significa que si no abordamos la parte de la corrupción desde la perspectiva cultural, o desde la perspectiva de la consolidación de una cultura política, democrática, transparente, ese tipo de comisiones seguramente van a meter a algunos a la cárcel, pero no va a frenar el problema de la corrupción. Entonces, hay que valorar esto. El pueblo definitivamente en el combate a la corrupción parece que ha cerrado filas, ¿no? O sea, a toda la gente le interesa, a toda la población le interesa combatir la corrupción. Y le interesa combatirla porque todo ese dinero que se roba del erario público, obviamente es dinero que no se invierte en la mejora de las condiciones de vida de la población. Ahí tenemos, por ejemplo, la población de, por mencionar nada más un municipio, el municipio de Cuscatancingo, que tiene muchos días sin el servicio de agua potable porque toda la infraestructura en torno al agua potable es una infraestructura bastante deteriorada. Si todo lo que ha sido robado en este país hubiese sido invertido en mejorar la infraestructura del agua potable o la infraestructura de salud, definitivamente la población estaría en otras condiciones. Entonces, cuando se mira la cuestión o cuando se mira el problema desde esa perspectiva, llegamos a la conclusión de que la corrupción es un problema que atañe a todos y que no solamente es un problema de carácter jurídico. Otra cosa que hay que considerar en torno a esto es que si El Salvador, si la población de El Salvador, si las instituciones propias del Estado salvadoreño no trabajan de forma conjunta el problema de la corrupción para erradicarlo, si la gente no se organiza también para combatir el problema de la corrupción, entonces no vamos a llegar a mayor cosa, ¿no? Estamos hablando de que la población debe ser partícipe en esa lucha contra la corrupción. Estamos hablando de que la población debe ser parte, debe ser juez y parte, aunque parezca contradictorio eso, ¿no? Pero la población debe ser juez y parte en la lucha contra la corrupción. Se pueden crear, como digo, las comisiones, se puede exigir a la Fiscalía General de la República que cumpla su papel. El problema es que no se resuelve el problema de la impunidad. Exigirle a la Fiscalía, por ejemplo, General de la República, que de oficio investigue los actos de corrupción es bastante cuestionable en este país porque hemos tenido fiscales que han formado parte de esos actos de corrupción.
Entonces, ¿cómo le vamos a pedir o cómo se le puede exigir o cómo podemos esperar resultados realmente de largo plazo en torno a combatir la corrupción si quienes la investigan también forman parte de las redes de corrupción? Ese es un punto que hay que saber tratar y hay que saber valorar. Ahora, quienes pueden evitar que esa corrupción se siga dando, no solo son las comisiones o no solo son las instituciones, sino que es la población misma también. Nosotros sabemos que el viejo sistema, al menos el viejo sistema de partidos políticos, está en la parte más oscura de la noche. Nosotros sabemos también que la nueva alternativa o un sistema de partidos políticos distinto al anterior aún no ha terminado de amanecer. Pero en esa madrugada, o sea, en el intermedio entre la noche de los partidos políticos tradicionales que están caducando y la emergencia de un nuevo sistema de partidos políticos, en esa madrugada, en ese momento intermedio, surgen los monstruos. O como decía Antonio Gramsci, ¿no?, en el claroscuro entre lo viejo y lo nuevo, siempre surgen los monstruos. Y el problema es que a veces los monstruos ganan. Significa entonces que como población debemos estar claros de que no solo debemos aplaudir ese tipo de acciones, sino que también debemos ser parte en la lucha contra la corrupción. Y eso lleva a otro tipo de cuestiones como la inversión en educación, la inversión en cultura, porque en esa medida la gente, al ir teniendo niveles de escolaridad mucho mayores, o la gente al ir teniendo una cultura política más desarrollada, entonces esa misma población se va a convertir en parte fundamental para luchar contra cualquier acto de corrupción. Ahora, para poder hacerlo también necesitamos datos, ¿no? A veces nosotros manejamos una serie de datos, muchos de esos datos no son ciertos o muchos de esos datos son falsos. Entonces lo que se necesita para poder abanderar luchas como estas son datos, y esos datos necesitamos convertirlos en información. Si no tenemos datos, no podemos saber cuál es la magnitud del problema. Entonces, la creación de las ICIES, el impulso de una serie de medidas estructurales en torno a la educación y la cultura para que la gente asuma una mayor participación en la lucha contra la corrupción, todo eso debe ir acompañado con un flujo de datos desde el gobierno del presidente Nayib Bukele para que la gente pueda no solo analizar la problemática, sino que concientizarse sobre dicha problemática y asumir un papel en torno a ella. No hay nada que haga más daño a un país que se pretende transformar que la gente apática. Nosotros como población, si queremos construir algo distinto, debemos tomar una posición. La apatía hace que los cambios se reviertan. Hay que tomar una posición y esa posición es luchar por construir un país distinto. Si no tomamos posición, definitivamente lo que estamos haciendo es permitiendo que se cometan cualquier tipo de desmanes en este país. Son desmanes que, como digo, tienen que 100 o 150 años de estarse cometiendo sin que eso se pueda frenar. Entonces debemos tomar una posición. Como pueblo no solo debemos aplaudir, sino que debemos construir, debemos acompañar, debemos luchar porque ese fenómeno de la corrupción realmente desaparezca. De no hacerlo así, la comisión se va a quedar nada más en una comisión que va a investigar algunos casos, pero que no va a lograr resolver mayor cosa. Entonces, el reto es ese, ¿no? Acompañar las iniciativas contra la corrupción desde la participación ciudadana. De nuevo, quiero saludar muy especialmente a los atletas salvadoreños que ganaron medallas en los Juegos Panamericanos en Lima, Perú. Nuestros atletas se llevaron 2 oros y se llevaron un cobre. Lamentablemente no se pudieron llevar ninguna plata porque la plata ya se la habían llevado los políticos o algunos políticos salvadoreños, nos dijeron. Por eso oro y bronce nada más.
Entonces, un saludo, mis felicitaciones para los atletas y ojalá que todas las ramas del deporte en este país vayan teniendo los triunfos que como población nos alegran.